Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 395. La sala común abandonada de Slytherin. La sala común de la casa Slytherin está en el lago negro. Jon reflexionó, realmente no había pensado en eso. Sí, dijo Draco con mayor fluidez. Mi padre me había dicho que la antigua sala común de Slytherin solía estar bajo tierra, pero cuando el señor director gobernó Gran Bretaña, eliminó las antiguas normas para la clasificación de las casas. Los criterios para las tres casas, sangre sucia, mestiza y sangre pura, se establecieron incluso antes de que se admitiera a los demás. Así que, una vez establecido que el sótano era el dominio de los hijos de Muggles de barro, por supuesto, no habría otras casas habitadas allí, y, naturalmente, la sala común de Slytherin quedó desierta, y nadie ha vuelto a entrar allí en más de una década. Jon miró a Draco con renovado interés, queriendo que dijera algunas cosas más secretas. ¿Y qué? Esa sala común estaba desierta en el lago negro y solo por eso se convirtió en un rumor en el castillo. Draco logró decir algo más. El rumor no se trata de eso. Alguien ha comentado que, justo donde solía estar la sala común de Slytherin, se oía un extraño sonido de movimiento a altas horas de la noche, como si algo golpeara los cimientos. Jon frunció el ceño ante esto. Recuerdo que hay un toque de queda extremadamente estricto en el castillo, así que ¿quién es la persona que pudo escuchar algo así a altas horas de la noche? Las políticas más estrictas no son un problema real para los sangre pura. Si un nacido de Muggles rompe el toque de queda, es una sentencia de muerte. Si un mestizo lo rompe, sería expulsado del castillo de Hogwarts. A un sangre pura simplemente se le pediría que entregara una declaración o pasara un día en la sala de confinamiento. Draco, incluso frente a Jon, no pudo evitar sentir una sensación de suficiencia al hablar de los privilegios que pertenecían a los sangre pura. Los sangre pura no pueden ser expulsados. Es una regla impuesta por el director. Incluso cuando hace un tiempo se suicidó un estudiante mestizo, al principal responsable, que también era sangre pura, solo se le aplazó la graduación un año y se le envió a casa para un año de reflexión. Era cierto, y Draco no se equivocaba. Los privilegios que los sangre pura tenían no solo en el castillo de Hogwarts, sino incluso en la comunidad mágica británica, eran evidentes. Los sangre pura que infringían las leyes mágicas, por muy graves que fueran, no eran encarcelados en Azkaban, donde los dementores actuaban como carceleros, sino en una prisión especial para magos ubicada en suelo británico. Jon no dijo nada sobre la actual autocomplacencia de Draco. Todavía era demasiado joven para pensar en cuánto privilegio tenían ahora los sangre pura, y cómo todos tendrían que devolverlo doble y triple si alguna vez Voldemort fuera derrotado. Te estás desviando del tema. En ese caso, ¿sabes exactamente dónde estaba la sala común de Slytherin en el lago negro? Al escuchar la pregunta de Jon, Draco extendió la mano y señaló hacia el noreste. Esa sala común se extiende desde el castillo de Hogwarts, por lo que debe estar en la dirección donde se encuentra el castillo de Hogwarts. Sigue hacia el noreste desde aquí y deberías poder encontrar algo. Jon cumplió su palabra y le devolvió una perla como pago después de obtener información útil de Draco. ¿Para qué quieres saber esto? Aunque estaba claro que era mejor no preguntar, Draco no pudo resistirse a preguntar después de conseguir la perla. ¿Me creerías si te digo que planeo desenterrar las raíces de tu caballero, señor director? Preguntó Jon sin mirar atrás. Su respuesta envió un escalofrío por la columna de Draco, y vio cómo Jon se desvanecía con una mirada de horror en su rostro. Solo después de que su figura desapareció por completo, Draco se atrevió a nadar con cuidado fuera de las plantas acuáticas. Pero solo entonces se dio cuenta de que se había enredado tanto con las plantas acuáticas que ni siquiera podía alcanzar su varita. Vuelve. Green. Señor Green. Por favor, vuelve. Te pagaré con una perla. Ayúdame. Sin embargo, el sonido no viajó muy lejos bajo el agua, y como Jon ya se había ido hacía tiempo, no pudo obtener ninguna respuesta a sus gritos. Jon pronto llegó a la esquina noreste del lago negro.
Para ser honesto, él no tenía muchas esperanzas en este viaje, solo quería arriesgarse. Habiendo visto el miserable estado de la gente del mar, había una gran posibilidad de que el calamar gigante, que significaba mucho más para todo el castillo de Hogwarts, también hubiera sufrido desgracias. Aún así, continuó siguiendo las pistas que Draco le había dado al venir por allí. Ron solo estaba tratando de darle a Dumbledore un poco más de alivio cuando regresara. Siguiendo el borde de la esquina noreste, Ron hizo una rápida inspección y justo cuando nadaba hacia una formación rocosa profundamente hundida, encontró algo. Era una abertura enorme, y estaba claro para él que esta abertura anteriormente había sido una pared, solo que ahora la pared había sido rota, y el lago se había vertido en la sala común, convirtiendo lo que había sido una sala común sellada en parte del lago negro también. Ron nadó a través de la abertura y entró en el espacio que obviamente había sido la sala común de Slytherin. Todavía había muebles por todas partes que habían sido infestados con plantas acuáticas y criaturas submarinas. Telas verdes y plateadas todavía revoloteaban en las paredes mientras el agua del lago fluía, y algunos retratos rotos se podían ver vagamente en las paredes circundantes de los antiguos representantes distinguidos de las casas que habían colgado en la sala común de Slytherin. Al observar esa escena abigarrada y ruinosa, Ron sintió una inexplicable sensación de ironía. No había olvidado que este había sido una vez el lugar donde el propio Voldemort vivió durante 7 años, y ahora estaba en ese estado, por lo que obviamente no podía haber sido inconsciente de ello o incluso haberlo hecho deliberadamente. Después de un cuidadoso examen de los alrededores, Ron pudo ver claramente algunas señales de lo que parecía un enorme látigo, dejando marcas extremadamente profundas en el suelo y las paredes. Por estas señales estaba claro que, además de todo lo demás, el calamar gigante debía haber estado aquí antes. El corazón de Ron se animó un poco y procedió a descender más profundamente. Esta sala común no era el final, la pared directamente opuesta a la sala común también se había abierto, solo que esta abertura estaba claramente orientada hacia arriba. Predijo que un poco más arriba estaría fuera del nivel del agua del lago negro, que en primer lugar no era mucho más profundo en esta parte del lago. Como era de esperar, continuó nadando río arriba unos 3 o 4 metros antes de que su cabeza quedara bloqueada por una capa de hielo igualmente gruesa. Sin dudarlo, inmediatamente levantó su varita en su mano y usó una maldición explosiva bajo el agua para explotar la capa de hielo. De hecho, cuando Ron salió del agua, ya estaba infringiendo gravemente las reglas de la segunda prueba. En cuanto un campeón competidor desembarcaba, no podía volver a meterse al agua, como Mateo había dicho delante de todos antes de que comenzara la competición. Pero a Ron obviamente eso no le importaba, sin mencionar el hecho de que nadie sabría si desembarcara 100 veces en ese agujero de mierda, e incluso si se enteraran, simplemente le darían una clasificación en el acto, y no necesariamente sería el segundo al último en términos de puntos totales. Después de salir del agua, Ron pudo ver que esa sería el área que pertenecía al antiguo dormitorio de Slytherin. La razón por la que no dijo que se trataba de una habitación en particular fue que las paredes circundantes habían sido rotas, el suelo estaba cubierto de escombros y pedazos de camas, mesas y sillas rotas, y el espacio era tan grande que solo el techo todavía estaba presente arriba. Pero los techos de los dormitorios originales de los estudiantes de Slytherin no eran muy bajos, tenían 4 o 5 metros de altura, por lo que aunque el espacio era enorme, no se sentía opresivo. Mientras Ron retiraba el hechizo de burbuja de su cuerpo y respiraba el aire frío y húmedo, pasó sobre la pila de escombros que tenía frente a él y luego vio una vista impactante. Un calamar gigante yacía tendido en el suelo duro y frío, con un círculo de antiguas runas de color verde claro brillando con una tenue luz plateada debajo. Pero solo cuando entraste en las runas y miraste de cerca, pudiste ver que el color verde claro no eran las runas en sí, sino la sangre que goteaba lentamente del cuerpo del calamar. Ron miró al calamar gigante y contuvo la respiración, notando que sus tentáculos aún mostraban algunos signos de movimiento, lo que significaba que aunque estaba en sus últimas patas, aún no estaba muerto. Sin pausa, sacó una pluma de su cuerpo y comenzó a invocar a Fawkes. Pronto apareció una luz dorada a su alrededor. Fawkes, como siempre confiable, no se demoró después de su aparición y se llevó inmediatamente el calamar gigante con él. Ron, por otro lado, no se fue de inmediato, se quedó mirando esas antiguas runas en el suelo y las examinó cuidadosamente durante un rato.
Había estudiado los conceptos básicos de las runas antiguas cuando fingió estar interesado en ellas delante de Sir Stoker en el mar, y más tarde ese mismo año, había podido ver y escuchar a Dumbledore explicar los principios cada vez que Hermione había copiado algunas runas antiguas del castillo. Así que, aunque todavía era un erudito inexperto en lo que se refería a las runas antiguas, seguía siendo un erudito inexperto que había estado expuesto a los altos niveles del tablero y ya no se dejaba atónito por lo que parecía escritura fantasma para la gente común. Después de un examen cuidadoso, al menos pudo decir que esas antiguas runas no habían sido inscritas aquí durante mucho tiempo, probablemente solo durante el último año, lo que significaba que el calamar gigante había sido drenado de su sangre durante casi medio año en total. Pero no había estado antes en el lago Negro, por lo que las probabilidades de que haya estado aquí en cautiverio durante la última década son altas. Jon volvió a mirar a su alrededor y vio algunas cadenas rotas esparcidas por el suelo, así como señales de un golpe evidente en el techo directamente encima de donde había estado antes el calamar gigante. Como Dumbledore había predicho, cuando tomó por primera vez el castillo de Hogwarts, Voldemort había descubierto la naturaleza inusual del calamar, y aunque no había tomado precauciones contra el lago negro en sí, simplemente había encarcelado al calamar gigante, la raíz del problema, para usarlo cuando fuera necesario. Y ahora los diversos arreglos que había hecho en el castillo estaban claramente expuestos ante los rostros de Dumbledore y sus hombres. Las antiguas runas utilizadas para minar la voluntad del propio castillo en la Cámara de los Secretos, las runas en la oficina del director que pretendían imbuir su propia voluntad en el castillo, y las runas en esta habitación que habían sido transfundidas con la sangre de un calamar gigante, cuyo significado era por el momento desconocido. 3 lugares, todos claves para la estrategia de Voldemort, y parecía tener mucha preparación para obtener el control absoluto del castillo, pero ahora era como si no le importara cada uno de ellos. Mientras Jon examinaba las runas, de repente se dio cuenta de que, a medida que se llevaban el calamar gigante, las runas en sí no solo no se desvanecían, sino que se volvían cada vez más brillantes. Sin dudarlo, se dio la vuelta y corrió hacia el agua del lago Negro, usando un nuevo hechizo de burbuja sobre sí mismo mientras corría. Luego saltó desde el hielo destrozado y se zambulló nuevamente en el lago. Y poco menos de un minuto después de entrar al agua, las antiguas runas se habían vuelto cegadoramente brillantes. Los símbolos curvos nadaron y se extendieron por el suelo como si hubieran cobrado vida y, finalmente, las líneas verde oscuro sobresalieron del suelo, una por una, convirtiéndose en seres vivos y precipitándose directamente al agua. En menos de 3 minutos, todo el espacio en esa zona estaba lleno de estas serpientes rúnicas, y parecían ser capaces de generar a partir de esas antiguas runas sin cesar, apareciendo y saltando al lago una y otra vez. Después de abandonar los confines de la sala común de Slytherin, Jon siguió nadando hacia adelante, sintiendo que algo andaba mal e incluso sospechando que las antiguas runas debajo del lago eran solo una trampa. Pero aunque nadaba bastante rápido, todavía no era rival para las serpientes que eran como rayos en el agua. Jon sabía que no podría escapar, tenía que descubrir cuántos problemas podrían causarle. Siguió avanzando, pero giró con su varita en ambas manos y apuntó al enjambre de serpientes que parecían avispones. «Sígueme siempre». El agua fría fue cortada instantáneamente por cortes afilados invisibles, la resistencia del agua del lago redujo el poder de las espadas invisibles, pero aún era mejor que usar una maldición explosiva bajo el agua. En un abrir y cerrar de ojos, las serpientes en la parte delantera de la manada se dividieron silenciosamente en 2, pero la cuchilla no se detuvo allí, dividiendo toda la manada por la mitad, como si un trozo de chocolate hubiera sido cortado cuidadosamente. Pero ninguna de las serpientes que habían sido cortadas por la mitad mostró signos de muerte, en cambio, se dividieron en 2, arrojando un líquido verde oscuro por las fracturas y volvieron a crecer a su tamaño original, haciendo que todo el grupo fuera aún más masivo. Cuando Jon se giró para lanzar la maldición, algunas de las serpientes comenzaron a acercarse a Jon, y cuando todavía estaban a 1 metro de distancia, explotaron, creando un violento impacto bajo el agua. Afortunadamente, Jon siempre había mantenido el amuleto de escudo en su cuerpo y no sufrió ningún daño como resultado, pero el amuleto de cuerpo de burbuja, que se usaba para mantenerlo respirando bajo el agua, fue destruido como resultado. Le quitó a Jon la capacidad de respirar bajo el agua y no había forma de que pudiera volver a lanzarlo aquí.
Capítulo 396. Desembarcar. Una vez completamente sumergido en el lago, no tenía forma de recitar el encantamiento, y el hechizo de la burbuja, un hechizo que solo había dominado en los últimos meses, aunque podía lanzarlo normalmente, simplemente no había forma de hacerlo en silencio todavía. Jon supo inmediatamente qué elección debía hacer. De todos modos, ya había completado su objetivo original de entrar al lago negro, y el puntaje o lo que fuera no le importaba en absoluto a él, que ya había obtenido el primer lugar en la primera tarea, y ahora no podía hacer nada más que regresar y contarlo como un gran éxito. Por eso, no se detuvo ni medio segundo, habiendo tomado una decisión, siguió adelante y comenzó a nadar hacia arriba, mientras más y más serpientes rúnicas se acercaban a él, y seguían explotando en el área a su alrededor y difundiendo un líquido verde oscuro. Estas serpientes no solo apuntaban a Jon, además del grupo que se aferraba específicamente a él y que podría haber sido el primer grupo, más serpientes rúnicas salían de la sala común de Slytherin hacia las distintas partes del lago negro en todas las direcciones. Jon intentó usar el contrahechizo general en su anillo mientras flotaba hacia arriba, pero aún así no afectó a las serpientes rúnicas. Afortunadamente, estaba lo suficientemente versado en el encantamiento de escudo y no tuvo ningún problema en lanzarlo en silencio, por lo que pudo seguir reforzándolo incluso bajo la destrucción constante de estas serpientes rúnicas a su alrededor, lo que le dio mucho tiempo para salir del lago negro. Jon era rápido, se había ahogado en el agua en su vida anterior, así que por supuesto no moriría en el agua tan simplemente en esta vida. Una vez que vio la gruesa capa de hielo sobre él, levantó su varita con ambas manos una vez más. Una maldición silenciosa y explosiva hizo que instantáneamente el lago a su alrededor hirviera, e incluso las serpientes rúnicas que habían estado enredadas alrededor de Jon se rompieron en un líquido verde oscuro bajo la explosión. Pero el líquido verde oscuro pronto tomó la forma de una serpiente, pero para ese entonces Jon ya estaba fuera del agua. El césped estaba lleno de estudiantes del castillo, y muchos de ellos ya estaban apostando sobre quién sería el primero en salir del lago negro. La mayoría de la gente apostaba por Draco, seguido por Diane, luego Emily y finalmente Jon. Muchos pensaron que Jon todavía intentaría ganar la tarea tal como lo hizo en el bosque prohibido, y se concentraría principalmente en obtener puntos en lugar de completar la tarea rápidamente, por lo que básicamente nadie pensó que sería el primero en terminar. Sin embargo, fue Draco quien recibió la mayor presión porque todos pensaban que había una buena posibilidad de que fuera el primero en ser eliminado. Sin embargo, cuando el hielo en la orilla explotó, nadie lo esperaba y muchos estudiantes fueron sorprendidos por el chapoteo y gritaron mientras retrocedían a toda prisa. Jon saltó del lago y se subió al hielo, luego jadeó en busca de aire. Miró hacia atrás. Las serpientes rúnicas no se habían vuelto lo suficientemente salvajes como para seguirlo hasta la orilla, pero el lago, que había estado oscuro, se había vuelto verde oscuro y no parecía que la conmoción en él hubiera terminado con su partida. Ninguno de los estudiantes se había dado cuenta de que Jon había sido expulsado, así que, por supuesto, lo primero que todos pensaron fue, ¿por qué había regresado tan rápido? Había encontrado más de 5 perlas y determinado su primera posición en el marcador. Los jueces que esperaban junto al lago, por supuesto, habían notado la vista de Jon en la orilla y caminaron rápidamente hacia él, donde Jon levantó la vista y cruzó miradas con Dumbledore mientras usaba un hechizo en su túnica mojada pero no demasiado fría que estaba protegida por el suave caparazón de la serpiente Asuinder. No hubo ninguna mirada especial, pero todo encajó. Entonces, ¿está terminando su tarea, señor Green?, preguntó Mateo en voz alta. Jon también fue lo suficientemente contundente como para sacar de su propio bolsillo la única perla que había logrado obtener de la mano de Draco. Ya he desembarcado, no tengo ninguna posibilidad de continuar con la tarea, así que, por supuesto, se acabó. La escena quedó algo en silencio mientras todos en la audiencia miraban con extrañeza la perla en la mano de Jon, y pronto aquellos estudiantes en la orilla respondieron estallando en una ovación bastante fuerte. Aunque al principio todos pensaron que si no había sorpresas Jon probablemente llegaría primero en esta tarea, al final Jon y ellos no estaban en la misma página, y mientras fueran enemigos no habría posibilidad de ningún trato favorable. Ahora bien, a pesar de que había terminado primero, solo había recuperado una perla, por lo que el puntaje definitivamente no sería más alto, entonces, ¿eso no significaría que Draco, Emily y los demás tendrían una clasificación alta?
Ante sus víctores, Jon no se molestó, pues ni él ni Dumbledore tenían intención de lograr mucho en la segunda prueba en sí, les bastaba con haber conseguido la victoria en la última prueba, sin mencionar el hecho de que estos estudiantes estaban felices un poco demasiado pronto. Mientras Snape todavía tenía la misma cara sin emociones entre los jueces, lo que hacía imposible saber en qué tipo de humor se encontraba en ese momento, Bonesante no pudo contener su alegría interior, no sabía si Jon simplemente era descuidado o si lo estaba haciendo a propósito, pero esta vez sin duda era una oportunidad para Emil. Con Jon obteniendo 10 puntos en la parte inferior de la tabla por la segunda tarea y 40 puntos por terminar primero, esto solo le daría un total de 50 puntos, lo que probablemente lo convertiría en segundo o tercero en la clasificación general. Emil, por otro lado, tiene la puntuación más alta si termina segundo. 70 más 30 es 100, que es aproximadamente la misma puntuación o un poco más alta que Jon. Eso significa que la ventaja de Jon en la primera prueba se ha ido, y están en la misma línea de partida al comienzo de la tercera prueba. Esto por supuesto emocionó a Bonesante. Pero pronto lo siguiente que Jon le dijo a Matthew le enfrió el corazón. Hay un motín en el lago negro por alguna razón, hay serpientes extrañas que me atacaron al verme y explotaron, y no pueden ser asesinadas, sospecho que es el lado del castillo tratando de hacer trampa. Jon empezó respondiendo bruscamente sin decir palabra. De todos modos, el propio Voldemort no estaba allí, así que ¿quién habría sabido que habría runas antiguas como esas en la sala común de Slytherin? Como nadie lo sabía y este lago negro había estado previamente bajo la jurisdicción del castillo, era su turno de arrojar todo el barro que quisiera. Sus palabras silenciaron nuevamente la escena y algunos estudiantes del lugar lo escucharon y difundieron la noticia en privado. Pronto se oyeron susurros en el césped, muchos de los cuales no creían en absoluto la acusación de Jon y pensaban que estaba poniendo excusas por su propio error en la tarea. Pero la verdad es que a Jon realmente no le importaba cuántos puntos obtendría en esta tarea, porque no sería clasificado más bajo sin importar nada en la clasificación general. Había una cosa que mucha gente había olvidado, pero él no. Capítulo 397. Clasificación final. Justo cuando los estudiantes del castillo en la orilla se regocijaban, antes de que Jon pudiera terminar de secarse las túnicas con un hechizo mágico, una figura miserable salió arrastrándose del agujero en el hielo que Jon había hecho anteriormente. Diane estaba cubierta de un líquido verde oscuro, y estaba claro que las serpientes rúnicas también la habían buscado bajo el agua y la habían molestado durante mucho tiempo. Y una vez que llegó a la orilla, hizo lo mismo y presentó una queja airada. Algo anda mal con el lago. Las reglas no mencionaban ningún ataque de serpientes antes de que nos metiéramos al agua. Esas serpientes ni siquiera se pueden matar, y explotan. Sus ojos se abrieron cuando vio a Jon al mismo tiempo que hablaba. Jon la miró a los ojos y no dijo nada, simplemente se encogió de hombros. Para entonces Matthew frunció el ceño y giró la cabeza para mirar a Snape, quien simplemente habló con indiferencia. El equipo del juez había inspeccionado todo el lago negro antes de que comenzara la segunda prueba y nadie ha entrado desde entonces. Creo que usted sabe muy bien si hay un problema en este lago, señor Graves. Rosier inclinó la cabeza mientras hablaba con el ceño fruncido. ¿No hay problemas? ¿Por qué solo nuestros estudiantes tienen problemas ahora? ¿Dónde están los otros dos campeones? ¿Acaso esas serpientes también atacaron cuando se encontraron con ellos? ¿O simplemente siguen sin tener ni idea de esto? La escena estaba empezando a hacerle doler la cabeza a Matthew nuevamente. Para ser honesto, él solo quería que este torneo de los tres magos terminara pacíficamente sin involucrarse en ningún otro lío, pero aparentemente, ni el lado de Dumbledore ni el lado de Voldemort habían sido honestos desde el comienzo del torneo hasta ahora, y había habido dos líos en las dos tareas que habían tenido lugar hasta la fecha solamente. Investigaré la situación sobre lo que sucedió en el fondo del lago cuando regresen el señor Lestrange y el señor Malfoy. Por ahora, necesito obtener un resumen de los resultados de su partido. Diane giró la cabeza para mirar a Rosier por un momento, quien aún tenía la escarcha en el rostro intacta, pero aún así asintió. Entonces Diane sacó 3 perlas de su bolsillo mojado. Habría tomado el cuarto, habiéndolo encontrado en una concha, pero estas serpientes interrumpieron mis movimientos. Ignorando lo que ella decía, los estudiantes en el lago se emocionaron aún más después de ver que ella había sacado un total de solo 3 perlas.
Jon solo había encontrado uno, Diane había encontrado 3, y aunque ahora eran primero y segundo respectivamente en términos de velocidad, el botín en realidad no era mucho. Diane tenía algunos más, pero los estudiantes del castillo no la consideraron una amenaza en absoluto. Los estudiantes del castillo no tenían mucha fe en Draco y Emil, pero ahora que ambos tienen mucho tiempo, al menos pueden continuar encontrando el resto de las perlas sin preocuparse, ¿verdad? Sin embargo, justo cuando estaban teniendo tales pensamientos, el lago volvió a crecer y Emil salió del agua en harapos, luciendo mucho peor que Jon y Diane. No solo había sido atacado, sino que el hechizo repelente de frío que había sido lanzado sobre su cuerpo había fallado, y sus labios estaban morados por el agua helada. Estaba temblando y agarrando ambos brazos, mirando a Dumbledore y Rosier con odio tan pronto como salió. Esos hombres buscados deben haber hecho algo bajo el agua. John Green debe haber liberado alguna magia oscura y perversa, y ninguna de esas serpientes es de verdad, sino que se formaron con magia o alguna poción. Justo cuando todavía estaba acusando, con el rabillo del ojo de repente también vio a Jon, que estaba de pie a un lado, observándolo maldecir y gritar con Diane, y toda la persona se congeló en el lugar. ¿Qué estás haciendo aquí? Prácticamente lo soltó, obviamente queriendo decir lo que acababa de decir. Realmente pensó que esas anomalías en el lago negro eran obra de Jon. Era para obligarlos a terminar la tarea lo antes posible sin tener más tiempo para encontrar la perla, por lo que no pensó que Jon terminaría la tarea antes que él. Pero ahora Jon realmente ya estaba aquí. Tienes varias perlas. A pesar de que su cuerpo congelado todavía temblaba, Emil todavía no tenía intención de intentar calentar su cuerpo todavía, sino que miró fijamente a Jon y preguntó. Jon simplemente extendió sus manos e hizo un gesto en la dirección donde se encontraba Mateu. ¿Por qué no me muestras primero tus resultados y descubres lo que tengo? Antes de que pudiera moverse, Bonesante ya lo había ayudado a secar las andrajosas túnicas de su cuerpo con un hechizo primero, mientras se acercaba a su oído y le susurraba algo, y todos en el lugar pudieron ver visiblemente que sus ojos se iluminaban de repente. Al instante, la ira y la ansiedad en su rostro desaparecieron a medias, y para entonces ya no hablaba de si alguna de las serpientes en el fondo del lago era obra de Jon, y en su lugar se giró para mirar a Mateu y metió la mano en el bolsillo de su abrigo. En la orilla, todos los estudiantes contuvieron la respiración, aunque Emil no era un estudiante del castillo de Hogwarts, ahora era equivalente a representar a su director, y eso significaba representar al castillo de Hogwarts. En cuanto a Draco, bueno, sería un complemento. Y aunque Emil mostraba gran calma y compostura a la vista de tanta multitud, muchos podían ver por la sonrisa que simplemente no podía reprimir en las comisuras de su boca que en realidad no estaba tan compuesto como pretendía estar en la superficie. Sacó la mano del bolsillo y abrió la palma al mismo tiempo, y a la luz del sol, 4 perlas reflejaban una luz deslumbrante. Al momento siguiente todos los estudiantes estaban entusiasmados. Ahora, incluso si Draco no hubiera regresado aún, la situación estaba clara, las 4 perlas de Emil estaban firmemente colocadas en primer lugar porque solo quedaban 2 perlas, e incluso si Draco pudiera encontrarlas todas, no afectaría la clasificación de Emil ahora, e incluso si terminara la tarea en tercer lugar, la proporción de esa parte era muy baja de todos modos. Esto básicamente ha condenado a Jon a quedar solo en cuarto lugar. Además, justo cuando estaban aplaudiendo, un pájaro de cabeza verde se estremeció y salió arrastrándose del lago. Draco finalmente también había regresado, y no estaba claro si las serpientes rúnicas que Jon había liberado accidentalmente fueron una bendición o una desgracia para él. Justo cuando estaba completamente enredado en las plantas acuáticas y todo su ser estaba sumido en la desesperación, las serpientes lo encontraron y estallaron a su alrededor, ayudándolo a destrozarlas a todas. Por supuesto, el propio Draco sufrió mucho daño, su brazo derecho era un desastre sangriento, pero el hechizo de cabeza de burbuja que Jon le había lanzado antes duró un tiempo antes de que las serpientes lo rompieran, lo que le permitió reforzar el hechizo repelente de frío en su cuerpo a tiempo para no morir congelado en el lago. Pero él estaba miserable en esa condición, y cuando el niño salió del agua, todo el rostro de Lucius se oscureció, y corrió al lado de su hijo a toda prisa para ayudarlo a sacarlo del lago. Las serpientes que lo habían seguido todavía estaban en el agua haciendo un sonido bang, 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 y Lucius intentó sacar una del agua, pero tan pronto como salió del agua se convirtió en un charco de líquido verde oscuro que no se podía moldear.
Un Lucius amoroso ni siquiera necesitó ayuda, secó las túnicas de Draco él mismo mientras giraba la cabeza para mirar a Snape. Sin dejarlo hablar, Snape sacó un frasco de vidrio lleno de polvo blanco de su bolsillo interior y se lo entregó a Lucius. El polvo de díctamo blanco era extremadamente efectivo en heridas externas. Draco se arrojó a los brazos de Lucius en el acto, su cuerpo temblaba, no por el frío, sino por la sorpresa. Si no hubiera sido por estas serpientes rúnicas, para cuando los efectos de las branquialgas hubieran terminado, entonces realmente habría quedado atrapado por las plantas acuáticas y se habría ahogado, experimentando el mismo dolor que Jon había experimentado en su vida anterior, pero fueron las mismas serpientes rúnicas las que casi lo hicieron estallar en el lago. Mateo, sin embargo, no había olvidado su deber. Ahora aparentemente todos los campeones que competían habían sido atacados por esas monstruosas serpientes, lo que hacía que la situación pareciera justa nuevamente, y por supuesto, también estaba contando los puntajes finales de esta tarea en ese momento. Señor Malfoy, ¿puedo preguntarle cuántos ha ganado? Un pálido Draco levantó la mirada, miró a Jon antes de girar la cabeza y temblando, sacó 2 perlas de su bolsillo y dijo: al principio encontré 2, pero uno se perdió. Luego, cuando me perseguían las serpientes, de repente encontré otro de un caparazón que se llevaron las serpientes, y aún tengo 2 en la mano. Sus palabras hicieron que Mateo asintiera, el resultado de la tarea ahora estaba claro. Incluso Lucius no había esperado mucho de los resultados de Draco, y ahora incluso sus resultados inesperadamente decentes no habían hecho una gran diferencia emocional para él. Si los estudiantes de sangre pura no fueran todos un montón de tontos descuidados, no había forma de que su hijo hubiera sido elegido para competir en ese entonces. Su única esperanza era que Draco sobreviviera a este traicionero torneo de los 3 magos, simplemente sobrevivir sería mejor que cualquier otra cosa. Los estudiantes en la orilla reaccionaron de manera uniforme a esto. Draco había tenido suerte, pero aún así iba a ser cuarto, pero las sonrisas en sus rostros no mostraban signos de desvanecerse. Incluso si Draco lo hubiera hecho mal, Emil ahora seguramente sería el primero, indiscutiblemente el primero. Mateo regresó al panel de jueces y giró su cabeza hacia Dumbledore, Snape, Rosier y Bonesante. Ahora, ¿todos tienen alguna objeción al resultado final de esta tarea? En ausencia de Voldemort, Snape actuaba como su sustituto para juzgar, y la persona más respetada en ese momento era naturalmente Dumbledore. Dijo suavemente: corresponde al jurado investigar cómo se produjeron estos disturbios durante el torneo, pero dado que todos los concursantes sufrieron un ataque de tipo, significa que el torneo en sí sigue siendo justo y no tenemos objeciones. Su actitud era, naturalmente, también la actitud de Rosier. Y como Dumbledore no hizo ninguna pregunta, Snape y Bonesante tuvieron aún menos que decir al respecto. Dado que nadie tiene objeciones, investigaremos con más detalle más adelante cómo se produjo la anomalía bajo el lago negro, pero por ahora podemos anunciar el resultado de la tarea. Mateo anunció las clasificaciones para esta tarea delante de todos. Emil Lestrange tiene 4 perlas y está en primer lugar, con 70 puntos, y es el tercer campeón en terminar el torneo, con otros 20 puntos a su nombre, lo que le da un total de 90 puntos en la segunda prueba, lo que lo convierte en el primer lugar. Se escuchó una estruendosa ronda de aplausos. Previamente, después de la primera prueba, los estudiantes en el castillo habían tenido una respuesta mediocre al torneo porque los 2 hombres que los representaban habían sido tercero y cuarto, y los resultados eran tan embarazosos de mencionar, que, naturalmente, no había nada que mencionar. Pero ahora que el primer lugar fue para uno de los suyos, definitivamente era hora de celebrar. Naturalmente, Hermione y George estaban allí, pero estaban solos con los estudiantes de Durmstrang, separados de la enorme cantidad de mestizos y sangre pura. Lee no pudo evitar hacer una mueca al observar sus vítores emocionados y jubilosos. ¿Por qué dan esa impresión de mezquindad? Y aunque sea Lestrange el que esté primero ahora, la puntuación total de ambas tareas combinadas no parece tan alta como la de Jon, ¿verdad? Hermione pensó durante unos segundos y rápidamente calculó las puntuaciones. Lestrange obtuvo 70 en la primera prueba y 90 en la segunda, lo que hace un total de 160, Jon obtuvo 100 en la primera prueba, y ahora es 10 más 40, que es 50, lo que hace un total de 150, todavía tiene 10 puntos más que Jon. Lee, que no había hecho los cálculos con cuidado y solo se basaba en las impresiones para tener una idea, de repente hizo una mueca. Aún estamos 10 puntos por debajo de ellos.
Sí, porque en ese momento no podía decirse que fuera tercero, pero empató en segundo lugar con Diane, quien también anotó 70 puntos en la primera prueba, y con los 80 puntos de esta sumaría 150 puntos, igualando en total a Jon. Tal resultado hizo que George y Lee miraran a los estudiantes que los vitoreaban con aún más irritación, pero Hermione claramente no había terminado sus palabras. Excepto que la puntuación de Jon no es solo eso. Sonrió y miró a Lee y George. ¿No se les olvida algo? Desde el panel de jueces, después de anunciar también las puntuaciones de los otros tres, Mateo anunció las puntuaciones, las mismas que había contado Hermione. En la segunda prueba, Diane seguía en segundo lugar, con 50 puntos más 30 puntos haciendo un total de 80 puntos, mientras que Jon solo tenía una perla pero fue el primero en regresar, por lo que naturalmente el puntaje fue 10 más 40 haciendo un total de 50 puntos, mientras que Draco solo podría describirse como alguien que tuvo un golpe de suerte al final, y a pesar de la situación de encontrar una aguja en un pajar, en realidad encontró otra, con 30 puntos por ser tercero en la perla más 10 puntos por ser el último en regresar, ahora haciendo un total de 40 puntos y todavía en la parte inferior de la clasificación. Mateo tosió suavemente al final para detener a la multitud jubilosa, todos los estudiantes ya habían calculado mentalmente sus puntuaciones finales y sabían que Emil ahora era el primero en la general. Aún así, ahora que las dos tareas estaban completadas, Mateo tuvo que anunciar las puntuaciones de todos antes de que comenzara la tarea final. Con el torneo ya en marcha, se han determinado con precisión las puntuaciones exactas de la prueba final. Actualmente, Jon Green ocupa el primer lugar con un total de 180 puntos, Emil Lestrange el segundo con 160, Diane Rosier el tercero con 150 y Draco Malfoy el cuarto con 60. La multitud se quedó en silencio tan pronto como se anunció el primer lugar de Jon, y los mestizos y sangre pura sonrientes simplemente miraron a Mateo con incredulidad, como si quisieran agarrarlo por el cuello y preguntarle si podía contar. Jon tuvo un total de 150 puntos y quedó empatado con Diane, de donde obtuvo los 30 puntos extra. Capítulo 398, 30 puntos. ¿Cómo consiguió Jon Green 180 puntos? El primero en cuestionarlo fue Bonesante. La sonrisa en su rostro fue la primera en congelarse, y él también fue el primero en reaccionar, apenas resistiendo el impulso de interrumpir a Mateo en el acto. En la orilla, los estudiantes del castillo también miraban fijamente a Mateo, y cuando oyeron que alguien tomaba la iniciativa en hacer la pregunta, gritaron junto con él. Sí. Jon Green consiguió 100 puntos en su primera prueba y ahora estos 50, ¿cómo suman 180 puntos? El señor Graves calculó mal. Una adición tan simple no podría haber sido intencional de su parte, ¿verdad? Al escuchar tales preguntas, Mateo simplemente dejó el pergamino en su mano mientras miraba tranquilamente a todos y dijo: No hay nada de malo en que Jon Green haya obtenido 50 puntos en esta segunda prueba, pero no solo obtuvo 100 puntos en la primera. No había estudiantes, pero estábamos todos. Fue quien encontró la mayor cantidad de snitch doradas, llegó primero en la cuenta para obtener 70 puntos y luego regresó del bosque prohibido segundo para obtener 30 puntos, y eso no es más que 100 puntos. Estás anunciando esta clase de desinformación delante de todos los jueces. Bonesante estaba completamente impaciente, era como si sintiera algún tipo de conspiración. Mateo no pudo evitar querer poner las cosas patas arriba con Dumbledore, no había forma de cambiar el resultado de la segunda prueba a la vista de todos, así que hicieron un movimiento en la primera. Gritó mientras seguía girando la cabeza para mirar a Snape. Estabas allí en ese momento, ¿verdad? Di algo, Snape. Están haciendo trampa. Snape simplemente le respondió con una mirada fría y dijo algo, solo que estaba dirigido a él. Tonto incorregible. Con eso, asintió a Mateo como si dijera hola, luego se giró y se dirigió en dirección al castillo mientras todos observaban con incredulidad. Naturalmente, ninguno de los estudiantes reunidos a su alrededor se atrevió a detenerlo, y uno por uno todos se apresuraron a abrir un camino para que su subdirector pudiera pasar. Bonesante no reaccionó al principio y se quedó congelado en el lugar, esperando hasta que Snape ya estuviera lejos antes de que la expresión de su rostro comenzara a torcerse. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Cómo se atreve a maldecirme así? Maldecir de esa manera. La expresión en el rostro de Mateo permaneció inalterada de principio a fin mientras continuaba con las palabras que no había terminado antes. Creo que quizás haya olvidado algo, señor Bonesante.
Tras la primera prueba, el jurado inició una investigación sobre la plaga de dragones en aquel momento. Aunque finalmente no hubo pistas ni resultados, la compensación para John Grimm fue aprobada por todos los jueces en aquel momento, incluido el director del castillo de Hogwarts. Esta compensación suponía añadir 30 puntos adicionales a la puntuación de la primera prueba. La expresión en el rostro de Bonesante se congeló instantáneamente por un momento. Naturalmente, le habían informado de esto cuando se confirmó, pero no le importó en ese momento, pensando que John ya había llegado primero en la primera prueba y que sumarle algunos puntos más no afectaría en nada. Pero solo después de terminar la segunda tarea se dio cuenta de que los puntajes de las dos primeras tareas se sumaban para calcular la clasificación que tendría un impacto en la tercera tarea. En otras palabras, los 30 puntos que le dieron a John al principio fueron cruciales y básicamente aseguraron que estaría en la cima. No es de extrañar que pudiera desembarcar con un rostro tan inalterado después de haber recogido solo una perla y no mostrara preocupación por las puntuaciones de Emily Draco. De hecho, incluso si John no hubiera mostrado ningún interés en encontrar la perla, solo tendría que regresar inmediatamente después de entrar al agua y obtener los 50 puntos garantizados, y eso sería una victoria. En cuanto a si los 30 puntos que le habían compensado estaban justificados, era algo que Voldemort había aceptado, por lo que Bonesante no podía tener ninguna objeción al respecto. Así que ya era una conclusión inevitable. Y sigue actuando como un payaso saltarín, cuestionando la colusión de Dumbledore con el panel de jueces para hacer trampa hasta ahora, y realmente le pidió a Snape que hablara. Casi tan rápido como lo podía ver el ojo humano, Bonesante se puso rojo, porque para entonces todos los estudiantes lo estaban mirando, y con Snape desaparecido sin decir palabra, solo podían obtener una respuesta a la pregunta de si la información era verdadera o no del subdirector de Beaux Batons. Sí, tal cosa existe. Bonesante prácticamente apretó los dientes para que las palabras salieran a la luz. Los ojos de Mateo se apartaron de él, no podía entender desde el principio cómo el subdirector podía estar tan feliz. Los estudiantes que los rodean no entienden cómo se calculan los puntos de la primera tarea, pero tú tampoco lo entiendes. Realmente confirmó lo que Snape había dicho antes de irse, tonto incorregible. Emil también sintió como si le hubieran vertido encima un recipiente con agua fría en ese momento, y todo su cuerpo se marchitó. En ese momento, los puntos extras de John no solo fueron comunicados a los jueces, sino también a los campeones participantes, pero en ese momento todos habían reconocido el primer lugar de John, por lo que no pensaron que fuera un gran problema. Pero cuando las dos tareas estuvieron completamente terminadas y se sumaron los puntos totales, la ventaja era absolutamente obvia. Nadie en el castillo tenía una sonrisa en sus rostros después de escuchar la confirmación personal de Bonesante. La expresión de sus caras podría incluso describirse como de vergüenza, como si una bandada de patos hubiera llevado un huevo de cisne a su nido solo para que les señalaran descaradamente que un pato es un pato y no puede poner un huevo de cisne. Donde estaban George y Hermione, no hubo aplausos después de que se confirmó que John había llegado primero en la general. Era como si así fuera como se suponía que debían ser las cosas y los vítores de los estudiantes desde el lado del castillo simplemente no les importaran. Delante de todos, Mateo finalmente volvió a preguntar. ¿Hay alguna pregunta sobre las puntuaciones generales de las dos primeras tareas? El lugar estaba incomparablemente tranquilo, cada punto obtenido por los 4 campeones estaba ahora bien documentado y siguiendo las reglas, por lo que, por supuesto, nadie tendría más preguntas. En ese momento, Mateo también respiró un largo suspiro de alivio por dentro. No importa que, estas dos primeras tareas finalmente habían terminado de manera segura, y en cuanto a las anomalías que habían ocurrido bajo las aguas del lago Negro durante la tarea, probablemente sería como la plaga del dragón en la primera tarea y no sería más que un relato desordenado. Entonces anuncio que la tercera prueba comenzará a las 10 de la mañana del día 12 de abril de este año, y las reglas exactas se harán públicas ese mismo día. Cuando Mateo terminó estas palabras, significó que el torneo del día había terminado por completo. Los estudiantes en el castillo parecían no querer quedarse ni un momento más, giraron la cabeza y se apresuraron a regresar al castillo, luciendo como si cada segundo que permanecieran agregaría más vergüenza a sus rostros. Barty Jr. observó la escena desde la torre del castillo desde lo alto. Él ya sabía el resultado de la tarea antes incluso de que empezara, así que no tenía sentido intentar observarla.
Solo un tonto como Bones antes se haría ilusiones sobre el resultado final de la segunda prueba. Si hubiera contado la puntuación de Jon en la primera prueba, no habría perdido los estribos. En lugar de ir a su oficina, Snape también fue a esta torre y se paró junto a Barty Jr. Después de regresar al castillo. Hubo un accidente en medio de la tarea. ¿Puedes identificar quién lo hizo? ¿Dumbledore? ¿O fue un recurso que nuestro señor dejó olvidado antes? Revisaré el lago más tarde, la fuente exacta de donde proviene este tema de debate. Barty Jr. Entrecerró los ojos mientras miraba a una chica de largo cabello castaño en el grupo que regresaba al vagón de Hogwarts. Sea cual sea el resultado de la prueba, mientras Dumbledore y los demás no se enteren de la desaparición de nuestro señor, no será un gran problema. Si pierdes las dos primeras pruebas, que así sea. No es que la clave para ganar esté en esto. Incluso una gran ventaja solo daría un impulso a la última prueba. Si de verdad quieres ganar, aún tienes que alzar la copa de los tres magos. Snape también miraba hacia abajo, con los ojos entrecerrados mientras observaba a Jon, que era llevado sobre los hombros por George y Lee juntos, mientras bromeaban detrás de Dumbledore. ¿El señor ha tomado alguna medida para la tercera tarea? Claro, pero desconozco el plan que tiene el señor, y hasta ahora, ni siquiera sé de qué se trata esta última y crucial tarea. Pero como nuestro señor no nos ha dejado ningún mensaje, o bien lo ha organizado todo, o... Barty echó una última mirada profunda a Hermione, la chica que lo había hecho caer tan pesadamente antes, y finalmente se giró para abandonar la torre. En realidad al señor no le importa en absoluto este torneo de los tres magos, ese supuesto pacto de sangre y la actitud de importancia actual es solo para llamar la atención de Dumbledore. Dejó sus últimas palabras y todo su cuerpo desapareció en la puerta, dejando solo a Snape todavía de pie en la torre, y en lugar de seguir mirando a Jon y su grupo que habían regresado al vagón, levantó la cabeza y miró hacia la extensión azul celeste del espacio. La dura luz del sol brillaba sobre sus ojos hundidos, y no estaba claro si murmuraba algo para alguien o para sí mismo. Sea lo que sea, simplemente vive bien. A Jon no le sorprendió que la segunda tarea hubiera terminado de esta manera. Él y Diane sabían desde el principio cuál sería la segunda tarea, el formato era el mismo que el de la primera, por lo que, naturalmente, ya habían decidido desde el principio lo que tendrían que hacer en esta segunda tarea y, esencialmente, nada cambiaría en lo que respecta a la primera posición. Extender el marcador un poco más podría haber tenido un mejor impacto en la tercera tarea, pero nuevamente, realmente no hubo necesidad de eso en absoluto. De vuelta en el vagón, tal como solía ir a la oficina del director para una reunión de resumen después de todos los grandes eventos, Jon siguió a Dumbledore a la oficina del director para este también. Ese calamar grande está bien, ¿verdad? Jon preguntó con un parpadeo justo mientras se sentaba. El rostro de Dumbledore parecía tranquilo. Fawkes ayudó a traerlo a Lyon, donde especialistas en criaturas mágicas trabajan en su rescate, pero incluso si logramos evitar que muera del todo, no le quedan más que unos pocos años de vida después de haber perdido tanta vitalidad. Jon se quedó en silencio por un momento. Nunca había visto el gran calamar hasta hoy, pero tanto en el original como de los otros estudiantes podía escuchar que esta enorme criatura mantenía la actitud más amistosa hacia todos y cada uno de los estudiantes. ¿Puedo saber, este calamar, por qué está siendo torturado por el señor oscuro de esta manera? Una mirada pesada apareció en la mirada de Dumbledore. Porque su existencia está profundamente conectada con el otro fundador de Hogwarts en la historia, Godric Gryffindor, y eso es lo que Ridley tenía en la mira, y si esas 4 cosas que se exhiben en la oficina del director son todas reliquias dejadas por los fundadores, entonces este calamar es un fósil viviente que significa aún más para todo el castillo. Jon frunció el ceño, incluso si no había estado muy involucrado en todos esos planes que Dumbledore y Hermione habían hecho en el castillo antes, ahora podía ver el problema. Pero, profesor, si el señor oscuro está tan preocupado por cómo tomar el castillo en sus manos, ¿por qué no ha aparecido para detenernos hasta ahora? Dejando a un lado por ahora las antiguas runas de la Cámara de los Secretos, ya sea en el despacho del director o en la sala común de Slytherin bajo el lago negro, básicamente hemos dejado bastantes manos y colas, y no creo que el señor oscuro no se hubiera dado cuenta de que nos hemos adentrado en sus secretos. Dumbledore habló en voz baja. En realidad, no se trata solo de lo que dijiste, Jon. Ni siquiera hemos descubierto qué propósito tenía Ridley al querer controlar el castillo. El castillo no debería haberle significado nada.
Por ahora, basta con una dirección nominal, pero aún así quiere tomarse la molestia de conseguir todo Hogwarts. Jon también sintió curiosidad por esto. ¿Hogwarts realmente tiene conciencia propia? ¿Por qué no?, preguntó Dumbledore retóricamente. Gryffindor se quitó el sombrero y ese sombrero se convirtió en un sombrero seleccionador capaz de discernir a los estudiantes. El castillo de Hogwarts es un colegio fundado por 4 grandes magos juntos. Todos los que estudian y viven aquí son jóvenes magos con poderes mágicos, así que es justo decir que desarrollará sus propias reglas y conciencia. ¿Y cómo determinó el señor oscuro si fue reconocido por ese castillo y sufrió el rechazo? Dumbledore no respondió a su pregunta, sino que tuvo una repentina mirada de interés en su rostro. Si alguna vez tienes la oportunidad, Jon, prométeme una cosa. Jon se congeló un poco, no sabía por qué Dumbledore de repente decía eso. ¿Qué es? La próxima vez que regreses a ese castillo y lo hagas abiertamente, intenta ir a la oficina del director una vez más y luego di una palabra adentro. Dijo Dumbledore con una gran sonrisa en su rostro. Simplemente imagina que estás diciendo esta frase contigo mismo. Tírame huevos podridos a la cabeza, Hogwarts. Jon no pudo evitar hacer una mueca en las comisuras de su boca. ¿Es eso algún tipo de contraseña secreta? Inténtalo si tienes la oportunidad. No es una tarea ni un código secreto, es solo un experimento divertido. Dumbledore parecía como si realmente estuviera improvisando esto y su rostro volvió a una expresión seria cuando terminó la oración. Bien, volvamos al tema principal. Aún faltan 4 meses para la prueba final que determinará al vencedor, y mientras tanto, Salazar tiene una petición para ti. Fin del capítulo 398.